Dice, y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Esta mañana aplaudo el, aplaudo a todos por su fidelidad, porque están aquí presentes, porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Hoy traemos un mensaje muy especial para estos tiempos tan difíciles. El Señor pone en nuestro corazón que volvamos a recordar las promesas de Él y de quién nosotros dependemos y de quién realmente recibimos algo que es fundamental para la vida. ¿Qué es lo fundamental en nuestras vidas? Todo podemos tener, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Hay muchas personas que mueren con un corazón roto por la tristeza, porque el corazón se llena a veces de mucha amargura por las pérdidas, por los eventos nefastos que muchas veces suceden. Y todos los días estamos expuestos todos a esos eventos fortuitos. Nadie puede controlarlos. Pero ahí está el amor incondicional de Dios. Y por eso Él en el capítulo del libro de Juan, capítulo 13, Él nos habla de un acto de humildad, de un acto de amor incondicional, ese amor sacrificial, ese amor que todo lo da, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que nos lleva muchas veces hasta morir, como Él amó tanto a sus discípulos hasta muerte de cruz, hasta muerte de cruz. Y nosotros muchas veces nos quebrantamos al mirar noticias muy angustiosas, pero también nos contentamos porque sabemos a dónde van. Van a la presencia de Dios. Muchas veces niños, niñas, inocentes, como lo que hemos visto en estos últimos tiempos, lo que ha sucedido en Texas. Una inundación se llevó un campamento de niños, niñas, inocentes. Sus padres, yo les entiendo, como madre que también perdí a mi única hija. ¿Cómo queda el corazón? Desolado, dolido. Nada lo puede llenar. Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios. En estos momentos no están solos. Dios los abraza. Dios los levanta. Dios está con ellos. Imagínense haciendo un breve caminar por las escrituras, por la palabra de Dios, que es palabra inspirada y palabra revelada de Él hacia muchos profetas, muchos que escribieron la palabra de Dios.
Él nos habla en Génesis que todo estaba oscuro, que todo era un abismo, que no había nada. Y que Él, a través de la palabra, ellos crearon todo. Ellos crearon. ¿Pensando en quién? En nosotros. En nosotros. Y luego, siguiendo con la historia, imagen y semejanza de Dios, lo hizo al hombre y lo puso allí. Y sopló aliento de vida, el ruaj, y le dio vida. Y lo puso a que señoree sobre todas las cosas. Sobre todo, le dio autoridad. Y le dijo, todo te doy para que tú estés en este Edén, Edemos, en este lugar donde vas a tener una vida apacible, tranquila, donde todo se amaba. Pero hay un enemigo que siempre está teológicamente para poder explicar a Satanás, lo ponen como una culebra. Y estuvo viendo que un momento dado Eva estaba sola y le puso en el corazón, le puso la cizaña para que ella crea ser más que Dios y tome el fruto del árbol que fue prohibido, del que le dijo, no vayas a comer de ese fruto. Y entonces vino Adán y también le dio a Adán. Y cuando Dios, porque él siempre iba al Edén a estar, había una relación con sus hijos, con los que los había creado. Y él siempre iba allí al Edén y conversaba, ¿cómo sería? ¿Cómo nos imaginamos nosotros? La presencia de él en nuestras vidas, una relación directa. Pero ese día él quiso tener esa misma relación y los buscó. Adán, Eva. Pero ¿qué pasaba? No estaban allí. Y cuando en eso se presentaron, pero ya tapando su pecado con unas hojas. Y les dijo, ¿por qué te tapas? ¿Acaso desobedeciste? ¿Acaso comiste del árbol que no te mandé a que comas? Y los echó del paraíso. Pero luego, como Él nos ama con ese amor incondicional, con ese amor sobrenatural, Él estableció un plan. Si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre tendría que liberar a ese pueblo del pecado. Y miren, cada uno de nosotros podemos meditar en nuestro corazón y en nuestra vida cuándo nos ha amado Él. Mírese cada uno de nosotros, de los que están lejos. Estamos completos, tenemos todo. El Señor ha sido bueno. Tenemos un corazón que late, un cerebro lúcido que se expande a través del nervio vago por todo nuestro cuerpo, a través de neuronas que están en nuestro estómago, a través de neurotransmisores que nos hacen sentir alegría. Todo creado por Él. Tan perfecto, tan incomparable. Y sigue la historia. Y luego manda a sus profetas porque un pueblo que ya se había reproducido comienza a olvidarse de quién los creó, de quién era Dios.
y empiezan a hacer ídolos de barro. Empiezan a adorar y a hacer sacrificios porque habían pecado. Pero sin embargo Dios les dice, yo estoy con ustedes todos los días a través de Josué. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Esfuércense, sean valientes. Yo estoy con ustedes. No hay nada, ni nadie quien les pueda lastimar. Pero que nos exige que tengamos fe. Pero ellos comenzaron a darle la espalda, porque se fueron atrás de esos dioses falsos. Entonces viene un pueblo y los somete y los lleva cautivos como esclavos, donde los tenían trabajando todos los días. Pero ellos murmuraban en contra de Dios. Mejor estábamos allá cuando Dios los saca de ese lugar a través de Moisés. Y cuando los llevaba, dice, no, es que allá estábamos mejor, aunque estábamos en esclavitud, comíamos carne, teníamos esto, aquello, añoraba la esclavitud. Pero a un Dios que nos miraba con tanto amor, dice que daba sombra en el día con una nube y en la noche fuego para calentarnos. Y cuando tenían sed de las piedras brotaba agua. Y cuando tenían hambre nos daba el maná. Pero aún seguían necios, murmurando, quejándose, no creyendo en Él. Les dio mandamientos y no creían en los mandamientos. Y seguían su mundo afanados solo por sus propios anhelos. Cuando Dios dice, por nada estéis afanados. Busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros seguimos afanados, turbados, acumulando riqueza. Cuando qué hermoso, como hoy escuchaba a un pastor que decía, aunque sea comiéndote un plato de chochos, pero juntos como familia, unidos. Entonces el Señor así nos mira, juntos, unidos, amándose unos a otros, como Él nos ha amado. El que me ama a mí ama al Padre, porque Él no hace nada de lo que no le mande a hacer el Padre. No es, dice la palabra de Dios, mayor el siervo que su amo, ni es mayor el que trae el mensaje del que lo envió. Entonces hay un orden. Vamos reconociendo quién es Él. Y ya hemos dicho muchas veces aquí, Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para incumplir sus promesas. Y bueno, siguiendo con la historia, luego entramos a un momento de la historia, valga la redundancia, de la historia del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Habían muchas situaciones como ahora están pasando, mucha inmoralidad, no había esa humanidad, habían crímenes. Y Dios quitaba a un juez y ponía a otro juez, para que así les advierte y les diga lo que está pasando, y no obedecían. Y no hacían caso. Vino inclusive después Isaías, que lloraba y les decía con lágrimas,
lo que iba a pasar y tampoco obedecían. Y tampoco hacían caso. Porque ¿qué dice? Que el corazón era duro. Pero luego Dios viene otro profeta y les dice, yo les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Un corazón moldeable, un corazón enseñable, un corazón tratable. Y pasa el tiempo y la profecía dice que vendrá un Mesías. Y viene nuestro Señor Jesucristo. Nace, pudiendo nacer en un palacio, nace en un pesebre, donde era abrigado por unos bueyes. Y comienza él a hablar una vez que se bautizó, una vez que dejó lo que él no tenía pecado, pero por obediencia al Padre. Se bautizó, dejó que Juan el Bautista lo bautice. Pero él dice, yo te puedo bautizar para el perdón de pecados, pero tú bautizarás en espíritu y en verdad. Es Jesús el que nos bautiza en espíritu y en verdad. Porque luego ustedes cuando sigan leyendo la palabra de Dios van a ver que él cuando ya estaba por irse les dijo, es bueno que yo me vaya, pero les voy a dejar el bendito Espíritu Santo. ¿Quién será el que les convence de qué? De juicio y de pecado. No es el pastor, no es el Padre, no. Es Dios mismo convenciéndote. Pero a través de que lo conozcas a Él. Que conozcas quién es Él. Cómo Él nos amó. Entonces, para no hacerles tan larga todo el recorrido que hemos hecho, en Juan capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amarse unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y en Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Por qué Dios, Jesús, que todo sabe toda la palabra, que es Dios mismo, les vuelve a decir? Un nuevo mandamiento les doy, cuando Él ya había dado un mandamiento. ¿A quién? Al pueblo de Israel. A los israelitas ya les dijo que deberían amar. Oye, Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice la palabra de Dios: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese Dios a quien Israel debe amar y obedecer, ordena también amar al prójimo como a sí mismo. Y en Levítico capítulo 19, versículos del 17 al 18. No alimentes en tu corazón odio contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Y por qué entonces en el capítulo 13 de Juan, Dios dice, un nuevo mandamiento les doy? Cuando el pueblo de Israel, los israelitas rezan el Shema todos los días. Y el Shema es que toda oración que ellos la realicen todos los días, tiene que decir el escucha o el oye, lo que dice en Deuteronomio.
Escucha, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Pero por qué? Ahí yo me preguntaba cuando hacía esta palabra. ¿Por qué Dios les vuelve a dar un nuevo mandamiento? Si ya les dio, ¿acaso nos hemos olvidado? Que debemos amarlo a Dios sobre todas las cosas. ¿Acaso que cuando nosotros no somos solidarios con los demás, nos hemos olvidado del amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿De qué sirve que estemos orando si nos olvidamos de lo principal? Pero este amor, cuando fui al seminario, al Semisur, a recibir estas enseñanzas teológicas, bíblicas, me enteré de que hay un amor único que solo Dios nos puede dar, que es el amor ágape. El amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Y quiero que lo vayamos y lo leamos y cuando estemos en nuestra casa, cada uno de nosotros, así como yo lo medité, lo meditemos. Había leído la palabra de Dios, había conocido en la psicología que hay un amor filius, un amor entre amigos, que hay un amor eros entre hombre y mujer, que es el sexual para la reproducción. Pero este amor ágape, el amor de Dios. Vayamos a 1 de Corintios 13, del 4 al 7. 1 de Corintios capítulo 13, del 4 al 7. Y quiero que los que están como familia se agrupen y lean lo que es realmente este amor incondicional, este amor que se niega a sí mismo, este amor que todo lo da. ¿Sí? 1 de Corintios 13, del 4 al 7. A ver, Sonita, léanos con voz alta. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, Amén. ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Amén. Este pasaje es fundamental para entender la naturaleza del amor cristiano y cómo este amor debe manifestarse en las relaciones interpersonales y en la vida del creyente. Aquí es un amor que no lo hace solamente por hacerlo, sino que lo siente. Un amor que se niega a sí mismo. Muchas veces, como aquí hemos conversado, podríamos estar haciendo cualquier cosa. Podríamos estar en cualquier lugar, porque quizá cada uno de ustedes, como ya les voy a hablar también, tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades para hacer muchas cosas, pero se niegan a quizá a esa vanagloria que decimos en el ámbito cristiano, pero afuera es esa búsqueda de poder, esa búsqueda solo de que me reconozcan quién soy. Pero aquí ya no. Jesús pone a los valores y principios del mundo, como decirles, como coger una botella y vaciarla de patas arriba. Porque para él lo más importante es ese amor que se niega a ser él para que el otro sea. Entonces, cuando nosotros
Hacemos las cosas, lo hacemos por amor, no buscando lo suyo. ¿Qué hace un padre frente a su hijo? Quiere que cuando yo recuerdo me iba a un almacén, a veces a comprarme una blusa. Iba pensando, tengo esta ceremonia, tengo que comprarme esa blusa. Y le veía a mi hija que miraba y miraba. Y cuando escogía la blusa trataba de que sea grandecita para que le dé a ella. Porque yo decía, bueno, yo me pongo esta, pero luego le doy. No, mejor Daya, ¿quieres esa blusa? Escogerla, ven, anda, pruébate. En cosas chiquitas, en cosas grandes, ¿qué no haría un padre? ¿Qué no haría Dios por nosotros? Que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. Entonces mandó a su Hijo en este plan para que muera, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a leer para no cansarles mucho, que ya saben que no me gusta cansarles mucho a ustedes. Pero antes de llegar acá, ¿qué es un discípulo? Dios dice, y cada uno de nosotros deberíamos contar la historia de cómo llegamos a los pies de Cristo. ¿En qué momento Él inquietó nuestro corazón? Porque no somos nosotros los que lo buscamos. Es Él el que nos sale. Es Él el que nos encuentra. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que deja las 99 ovejitas, que ya las tiene salvas en el corral, y sale por la oveja perdida. Y yo era una de ellas. Estaba perdida en el mundo. Todos podemos decir, pero yo era bonita, por bonita Diosito me tuvo compasión de mí. Sí, tuvo compasión, pero no éramos bonitos. Porque los discípulos le dicen a Cristo, que era Dios, Señor, tú eres bueno. Y Él dice, no, solo el Padre es bueno. Y siendo Dios. Entonces, Él nos encontró, Él nos puso ese anhelo de venir a los pies de Él. Y entonces ahí, según la palabra de Dios, nos dice que Dios mismo es el que nos llama para que cada uno de nosotros seamos discípulos de Dios y tengamos la oportunidad de llevar el evangelio al norte, al sur, al este y al oeste, para reconciliar a aquellos que están perdidos con el Padre. Porque esa es la misión, reconciliarse la humanidad caída con el Padre, para que nuevamente estemos en su presencia y podamos tener una comunión con Él. Amén. Entonces dice, de acuerdo a los valores, a los principios, a los dones y talentos de cada uno, Dios en Efesios 4:11 estableció a unos como apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es aquel que solo va y levanta un ministerio, una iglesia, y se va de ahí. Uno de ellos era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé solo levantaban iglesias, por eso hay la de Corintios, hay la de Efesios, hay la de Filipo, etc. Porque ellos solo iban y levantaban. Pero Dios también puede dar 2 o más talentos. Solo tienes que desearlo, anhelarlo, ser un siervo de Dios, como un pastor, como un profeta, como un evangelista o como un maestro. Hay muchos. Pablo tenía 2 dones y Bernabé igual. Era apóstol y también era profeta. Y cada uno de nosotros podemos ser muchas cosas. Pero nunca se olviden, en Efesios 4:11 nos dice cuáles son los ministerios del púlpito. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Qué es un evangelista? Aquel que tiene sed y hambre
por la salvación de los que están perdidos. Y por eso va y realiza grandes avivamientos. Hay un libro que se llama Los Guerreros de Dios, Los Guerreros de Dios, los Generales de Dios, donde hablan esos avivamientos que hacían en aquellos tiempos. Hoy hace falta. Yo pongo mi casa para hacer un avivamiento y convoco a mucha gente porque tengo esa carga. Y ahí está el amor de Dios. Porque tiene esa carga por el que está perdido. Entonces, el amor de Dios, como vemos, no es un amor cualquiera. Es un amor especial. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que cualquiera que sea su llamado al ministerio, ponga su don al servicio de la iglesia. Usted puede ser llamado a varios tipos de dones que ya les dije. Pueden ver en Hechos 13:1 y en Hechos 14:14, donde habla de Pablo y de Bernabé. Entonces podemos decir si somos discípulos o no. Un discípulo es aquel que sabe lo que hace su Señor. Es aquel que sabe lo que hace su Señor. Y se transforma ya no solamente en un siervo, sino en un amigo de Dios. ¿Y quién era un amigo de Dios? ¿Quién en la palabra de Dios, a quién le dijo Dios que es amigo de él? A alguien que le dijo, quiero que me des a tu hijo y que lo hagas sacrificio. ¿Quién es? Abraham. Abraham es amigo de Dios. Porque hasta el último momento, cuando ya le iba a clavar a su hijo con dolor la estaca, vino el ángel Gabriel y le dijo, no. ¿No es cierto? Imagínense cuánto sería el amor de ese patriarca. ¿Usted lo haría? Yo no lo haría. No lo haría. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién podría hacerlo? Humanamente no podríamos. Solo la misericordia de Dios nos hace que frente a pérdidas, frente a situaciones dolorosas, nos pongamos de pie. ¿Sí? Ahora vamos a leer, ahora sí ya vamos a leer, y ya con esto termino. Como en este pasaje de la palabra de Dios del discípulo amado de Cristo, que es Juan, nos habla cómo Dios se humilló al hacer lo que vamos a leer. Y a pesar de que él sabía quién lo iba a traicionar y quién lo iba a dejar, aún así él siguió con el plan. Dice Jesús, fueron todos a Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Si nos vamos de este mundo, ¿a dónde vamos? Al Padre. Vamos al Padre, porque de Él salimos. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, aquí hago un pare. ¿Por qué Jesús sabía que Satanás estaba ya trabajando en el corazón de Judas? Porque Judas creía que Jesús no estaba allí para liberar a todo un pueblo, sino que estaba allí para ser una autoridad y poder tomar el poder, porque en ese tiempo los romanos los tenían sometidos. Entonces él quería tomar el poder, que Jesús sea un instrumento político para aquello. Y él decía, bueno, entonces yo ya tendría un puesto ahí asegurado. Y muchas veces eso es lo que
pasa hoy en día. Estamos buscando líderes que nos puedan ayudar para algo. Pero Jesús dice que él sabía que él lo iba a entregar, ¿no es cierto? Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y el enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué de Jesús ya les dice aquí? Miren que Él se humilla a lavarle los pies, no los pies como los tenemos ahora. ¿Cómo sería esos pies lodosos? Porque caminaban y Él se arrodilla, siendo Él el maestro, el Señor, el rabí, porque Él les amaba a lavarles los pies como un símbolo de servicio, como un símbolo de sacrificio. Y Pedro, que siempre Pedro es el más avesado, dice, no me laves, como tú siendo el maestro, a quien tú eres nuestro rabí, ¿te vas a humillar a lavarme a mí los pies? Y Jesús le dice, pero ahora tú no entiendes, pero algún día lo entenderás. Si está dispuesto Cristo a morir en la cruz para que todos lo escupan, lo vituperen, le pongan y se burlen de él y le pongan hasta una corona de espinas, ¿cómo no se va a dignar en lavarles los pies como un símbolo de amor y de sacrificio? Si va a llegar hasta la cruz a morir. Entonces él dice, entonces, Señor, lávame todo si no voy a tener parte contigo. Porque esto se dio en el evento de la última cena, cuando Jesús reunió a todos sus discípulos. Por eso hablábamos de qué es un discípulo. Es el que está con él en todo momento, en las buenas y en las malas. Está en todo momento. El que te enjuaga tus lágrimas, el que te levanta, el que no tiene otro maestro, el que tiene al único maestro, al verdadero Dios. Entonces, ellos no le entendían que le dice, todos están ya limpios, ¿para qué los voy a bañar? Si ustedes ya están limpios, algunos no. ¿Y cuál era ese alguno? Sigamos leyendo para que vayamos entendiendo. Así que después, en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Él sabía que después de esa última cena, alguien lo iba a entregar, alguien lo iba a denunciar, alguien lo iba a crucificar. En el 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ninguno es superior. Somos todos iguales, hijos del mismo Dios, hijos del mismo Padre. No nos hacen diferente la ropa que vestimos, la instrucción que tenemos. Obviamente que en la ciencia cada uno somos distintos, en el sentido que venimos de distintas comunidad, de distintas familias, ¿sí? Pero para Dios todos tenemos su misma esencia, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y si somos hechos a su imagen y semejanza, si Él se humilló, nosotros ¿por qué no podemos humillarnos? Amén. Y sigamos porque ya se nos hace más tarde. Dice, y en el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan era el discípulo amado y estaba junto a Jesús, estaba casi a su pecho. Entonces Pedro le pregunta, y Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y él dice, con quien yo moje el pan y le dé el bocado, él será. Entonces los demás discípulos no sabían qué era lo que pasaba, pero él hizo eso y ellos creían que por qué salía Judas y se fue con la bolsa de dinero. Ellos creían que iba a comprar alimento, pero la verdad es que se iba a avisarles a todos los soldados, a los fariseos, para que vengan y lo acorralen y lo cojan ese día preso. Entonces ellos dijeron, bueno, se va para eso, pero Jesús, que él ya sabía quién lo iba a traicionar, por eso le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, hazlo ya, porque Judas se había contaminado, como les dije antes. Él no entendía el propósito de Dios, pero Dios sí sabía, y tenía que pasar eso, porque era parte de la profecía, porque si Judas no lo traicionaba, nosotros seguíamos siendo pecadores y no tendríamos la esperanza de una vida eterna, de arrepentirnos y conciliarnos con Dios y permanecer junto a la vid. Por eso es tan necesario, y hoy quería darles esta palabra, porque a veces creemos que sin Dios somos autosuficientes, pero hay un plan divino. Dios quiere que estés junto a la vid. Yo soy, dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos. Alejados de mí nada son. Serán quemados como hojarasca. Y según lo que estaba viendo de un científico que descubrieron recién unos libros muertos. Yo sé que no todo lo que se ve, lo que se escucha, pero hay muchos libros que hablan sobre estos escritos antiguos, que nadie los podría con lengua humana poderlos descifrar. Pero hoy, a través de la inteligencia artificial,
han podido descifrar. Y hay allí muchos, pero muchos indicadores. ¿Qué es un indicador? Aquí está un matemático, muchos matemáticos. Un matemático me va a decir, ¿qué es un indicador? Es el que me va guiando hacia las variables, cómo las debo yo comparar. Entonces nos está diciendo que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, iremos cada uno, no es un tribunal para ti, un tribunal, cada uno iremos a nuestra propia manera de haber vivido, alejados de Dios o con Dios, siguiendo su palabra, siendo obedientes, con una paz o con un tormento. Y ese tormento nos alejará de la fuente. Pero si nosotros vamos desde ahora convencidos de quiénes somos, con Dios, tomados de su mano, cumpliendo sus mandamientos, entonces no tendremos tormentos. ¿Qué pasó con Judas? Judas, luego que lo traicionó, fue y se ahorcó. Tuvo su propio juicio. Y Pedro siempre aquí es el protagonista. Pedro que siempre estaba pendiente, le dice, Señor, ¿a dónde te vas a ir? Porque él les cuenta y les dice, yo tengo que irme al Padre, pero no voy a morir por morir, es para la gloria de Dios. Pero donde yo voy a ir, ustedes no van a poder ir. Pero yo sí les voy a preparar a cada uno una morada para que ustedes estén conmigo. Y Pedro, estarás muy pronto. Pero Pedro le dice, Señor, yo también quiero morir contigo. ¿Y qué les dice el Señor? En verdad te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así fue cuando Jesús fue apresado. Él fue llevado. Y cuando estaban ahí calentándose todos estos fariseos y todo, y Jesús estaba allí. Y alguien le dice, este también parece que es el apóstol o uno de los discípulos de Jesús. Y él dice, esta mujer está loca, yo no lo conozco a este hombre. Lo niega y canta el gallo. Y lo negó. Otro que igualmente dijo, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Pero de pronto, cuando estuvo frente a la cruz, solo estuvo María, la mamá de la hermana de María, y Juan. Los demás todos se fueron, lo dejaron. Entonces, por eso Dios dice, aquí en el capítulo 13, en el versículo 35, si me ayuda Sonita, nos recuerda una vez más. 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Bendito Padre Celestial, en esta mañana tú nos has hablado, tú nos recuerdas tus mandamientos y en especial el mayor de todos, que es el amor. Que tengamos ese amor ágape, ese amor servicial, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que todo lo da, ese amor que sana, ese amor que levanta, ese amor que hace que mengue y que el otro crezca,
ese amor que es para la gloria tuya, Señor. Con paciencia y con amor, que cada día, Señor, llevemos tu mensaje, el Evangelio, a todas las criaturas que necesitan de ti. Señor, tú lo diste todo, Padre. Tú nos creaste con tu amor inalcanzable, inagotable, Señor. Tu misericordia, Padre, son nuevas cada día. Tú eres el que nos reconcilia con el Padre. Solo necesitamos tener fe, creer en ti y arrepentirnos de todo lo malo que hemos sido, porque no hay ni siquiera uno. Pero tú dices en tu palabra, sed santos, porque yo soy santo. Oh Señor, tú dices, tú eres mi hijo, mi hija amada. En ti yo tengo complacencia, pero es necesario que me adores en espíritu y en verdad. En Proverbios dice, cuelga todos mis mandamientos en el cuello de tus hijos, para que aun cuando sean grandes no se olviden de lo que les he dicho, para que sus vidas sean abundantes. Y en Josué dice, medita mi palabra de día y de noche, para que todo te vaya bien. Quita ese corazón, Señor, duro, ese corazón, Señor, quizá que está lleno de cicatrices, y pon ese corazón bueno, ese corazón sano, ese corazón suave, moldeable, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Porque al final el Señor cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Eterno, oh Señor, es tu misericordia. No nos abandones. La obra que empezaste en cada uno de nosotros, termínala, Señor. Termínala, Dios. Gracias por los que ya están predicando. Gracias, Señor, porque has puesto el deseo del hacer como el querer. Gracias, Señor, por mis hermanos que vienen con hambre y sed de tu palabra, para que tú los instruyas, Señor. Para que a cada uno de nosotros seas tú, Señor, levantando, tú avivando, Señor, la esperanza, la fe, la paz. Tú eres nuestro Dios. Dios nos promete restaurar lo que la plaga se ha comido, se ha llevado. Pero tú nos prometes poner bendición en tu pueblo, abundancia. Señor, abundancia no solamente de alimento, sino de tus promesas en nuestro corazón, para que cuando venga el día malo, Señor, nosotros recordemos quién eres tú y cómo tú nos amas con ese amor incondicional. Y ese amor también al prójimo, Señor. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, Señor. Que cada uno de nosotros como familia compartamos el pan con alegría, llenos de gozo, Señor. Salimos llenos de tu amor, Padre. Tú nos conoces. Tú has visto nuestro sendero, nuestro caminar. Pero tú, Señor, nos levantas, nos abrazas como ese Padre amoroso que nunca dejará a sus hijos. Tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestro estandarte. ¿De dónde viene nuestro socorro si no es de ti, Señor? Dios nuestro es nuestro amparo. Él es el pronto auxilio. Él te guardará en completa paz todos tus pensamientos. Él es el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oh Señor, que nuestras lágrimas, que son, Señor, el lenguaje del alma, salgan y broten por nuestros ojos
como testimonio de que tú estás obrando. No es por dolor, sino es porque sabemos, Señor, que la fuente eres tú. Guarda a mis hermanos, guarda nuestras familias, guarda este pueblo de Ecuador, guarda las autoridades bajo tu manto, Señor. Protégeles, Padre, contra todas las cosas, Señor, que están sucediendo. Pero todo, como tú dices en tu palabra, es para tu gloria, Señor. Hoy en esta mañana, ese amor incondicional, que lo peguemos en las puertas, en las linternas y en todo lugar donde estemos, para recordar cómo es tu amor. Señor, que mengue yo para que el otro sea, Padre. Que desde cualquier lugar donde nos encontremos, por más humilde que sea para edificar tu reino, Señor. Aquí estamos, somos tus discípulos, Señor. Y el Señor dice, y la enseñanza principal es que seamos de buen testimonio, que no haya odio ni rencor en nuestro corazón, que haya ese amor genuino por cada uno de nuestros hermanos. En esto nos conoceréis, dice tu palabra, que somos tus discípulos, que somos discípulos de Dios y del Padre, en que nos amemos unos a otros. Gracias te damos, Señor, esta mañana y bendecimos la vida de todas las familias, especialmente de la familia, Señor, de todas las familias, Padre, aquí presentes, Padre, de la familia Pérez, Calderón, de la familia Salazar, de la familia López, Señor, de la familia Patiño, de la familia Señor Erazo, de la familia Padre Navarrete Patiño, de todos, Señor, y especialmente de las familias ecuatorianas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.